Muy buenas, mis hermanos, mis amigos. Dios me les bendiga una vez más. Es para mí nuevamente un placer, un gozo presentarme delante de ustedes por medio de esta transmisión. Le doy gracias a Dios nuevamente por nuestra vida, por nuestra salud. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por la vida de los pastores. Gracias a Dios por su grey. Gracias a Dios por cada líder, por cada anciano y por cada caballero, dama, joven y niño. Hoy vamos a seguir con esa serie que comenzamos la vez pasada, donde estamos hablando de las enseñanzas de Jesús, lo que usted y yo hemos aprendido de Jesús. Y hoy vamos a traer una nueva enseñanza que Jesús, por medio de su palabra, nos dejó a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos ser cada día mejores, diferentes, para que nosotros podamos reflejar a ese Jesús, convencidos y creyendo que Jesús es el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Por eso hoy, mis amigos, ahí donde usted se encuentra, le doy gracias a Dios porque usted me ha permitido entrar a su casa, entrar a su corazón, entrar a su vida, entrar a su familia. Y quiero que esté presto, esté ahí disponible para que este mensaje, esta reflexión de la palabra llegue a su vida de una manera especial, llegue a su corazón, y que esta palabra sea una rema en nuestras vidas, que esta palabra llene nuestros corazones con ese gozo, con esa paz, con esa alegría. Y hoy vamos a hablar de un tema muy maravilloso, un tema pienso que muy especial para el ser humano, para poder nosotros conseguir las cosas que hemos obtenido, y que para poder nosotros lograr el objetivo por el cual estamos aquí en la tierra, aleluya, es porque hemos puesto nuestra confianza y hemos creído en ese Jesús. Amén. Entonces, viniendo, como les dije, con esta enseñanza, esta serie, de lo que hemos aprendido de Jesús. La vez pasada hablamos la enseñanza del amor, lo que hemos aprendido de Jesús, de amarnos los unos a los otros. Y hoy vamos a hablar de la fe, del creer, del confiar, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos la nevera llena, es fácil, ¿verdad?, estar confiado, estar creyendo. Pero cuando tenemos los bolsillos vaciados, cuando estamos postrados en una cama, o cuando nos han despedido del empleo, muchas veces no es fácil en esos momentos, ¿verdad? Y nos asalta la duda, y ahí es donde muchas veces nos volvemos incrédulos, ¿verdad? En que de pronto estamos orándole al Señor, estamos creyéndole al Señor y estamos pidiéndole al Señor por lo que estamos nosotros deseando tener, ¿verdad? Pero muchas veces nos hace falta fe, muchas veces nos hace falta confianza, muchas veces nos hace falta creer. No se nos olvide lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Que es la fe, es la certeza, ¿verdad?, de lo que estamos esperando, y la convicción de lo que no estamos viendo. Tenemos que estar seguros, confiados, tenemos que tener la certeza de que va a ser así. Ahora, ¿y de qué estamos confiados y de qué tenemos la certeza? ¿Verdad? Si usted está pidiendo al Señor por salud, tenga la certeza de que va a ser sano, ¿verdad? Tiene que estar convencido de lo que no está viendo, de que va a suceder. Tenemos que estar convencidos de eso, tener la certeza y la convicción. En eso se basa la fe. Y eso se basa en creer, en confiar en ese Jesús.
Y vamos a leer allá en Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y a partir de ese texto vamos a empezar a desarrollar esta enseñanza sobre la fe y sobre el creer en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña a nosotros sobre tener fe y sobre el creer y el confiar? Dice la palabra. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Te damos gracias, Señor, Dios bendito, Dios santo, Dios todopoderoso, porque tú eres bueno y eres maravilloso, eres perfecto y eres hermoso. Todo está en tus manos, Señor. Padre de la gloria, creemos que tú, Dios mío, eres el que hace posible todas las cosas, Señor. Para el hombre es imposible, pero para usted es posible, Señor. Y que por medio de su Hijo amado Jesucristo, como Él dice en su palabra, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, así será hecho. Y yo lo creo, Señor. Cada vez que le pidamos al Padre en tu nombre, oh Jesús, hemos visto tu respuesta, hemos visto tu gloria, hemos visto, Señor, tus bendiciones de una manera especial y maravillosa. Pero dices también en tu palabra, Padre, que tenemos que hacerlo no dudando, Señor, sino confiados, creyendo de que va a ser así, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y creo, Dios mío, que tú nos has puesto en la tierra con un propósito y con un objetivo, Señor. Creer, confiar y tener fe. Tener fe. En este tiempo, Señor, estamos creyendo y estamos confiando y tenemos fe en ese Jesús, que todas las cosas nos van a ayudar para bien, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Bueno, mis amigos, póngase cómodo. Vamos a desarrollar este mensaje. Vamos a desarrollar esta reflexión de la palabra. Dice la palabra de Dios ahí en el libro del Evangelio según San Juan, que si todas las cosas que se hubieran escrito de lo que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, aleluya, se hicieron, fue para que usted y yo creyésemos en ese Jesús de Nazaret, en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese Jesús que hizo posible tantas cosas. La palabra de Dios también dice que si todas las cosas que Jesús hizo se hubieran escrito, los libros no hubieran cabido en el mundo. Pero todas las que nos dejaron escritas, las que Jesús nos dejó escritas en los 27 libros del Nuevo Testamento, aleluya, es para que usted y yo creyésemos y creamos en ese Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver muchas cosas las cuales Jesús nos enseña por medio de la palabra, cómo tenemos que tener fe, cómo tenemos que creer, cómo tenemos nosotros que confiar en ese Jesús. Amén. No hay que hacerlo dudando. Confíe de que Jesús lo va a hacer. Usted ahí se encuentra de pronto atribulado, angustiado, se encuentra de pronto desesperado. No se preocupe, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, tiene el control de todas las cosas. Por medio de Jesús, usted va a obtener la promesa que está en su palabra. Por medio de Jesús, usted y yo vamos a obtener esas bendiciones. Efesios capítulo 6 dice que usted y yo fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tenemos que creer en esta palabra. Tenemos que confiar en esta palabra. Tenemos que tener esa certeza de que por medio de esta palabra nuestro Señor Jesucristo va a cumplir sus promesas en usted y en mí. Amén.
Entonces, por lo tanto, mis amigos, ahí donde usted se encuentra, la palabra de Dios, vamos a ver un relato de la palabra del Señor que se encuentra también ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. ¿Cuántas aflicciones no hemos tenido? ¿Quién ha dicho que estando en el Evangelio usted y yo no vamos a tener problemas, dificultades? Al contrario, nosotros somos los que más de pronto vamos a tener más dificultades y más problemas. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a probar nuestra fe. Dice que nuestra fe va a ser probada como el oro fino. Entonces, por lo tanto, si yo soy creyente, si yo soy una persona que sigo a Jesús, si yo soy una persona que estoy en los caminos de Jesús, por consiguiente, mi fe tiene que ser inquebrantable. Yo tengo que tener esa confianza en Jesús, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo tengo que creer en ese Jesús. No crean que para mi vida personal no ha sido fácil tampoco. Yo he tenido muchas aflicciones. Ahora, en este momento, yo estoy teniendo una aflicción muy tremenda, muy grande con uno de mis hijos, aleluya, pero yo estoy confiando y estoy creyendo en el Dios Todopoderoso de que yo voy a ver nuevamente a mi hijo, aleluya, servirle al Dios Todopoderoso con toda su alma, con todo su corazón y con todo su espíritu. Yo estoy confiando en Dios, pero no es cuando yo quiera ni cuando yo diga, es cuando el Padre, por medio de su Hijo amado Jesucristo, así lo va a hacer. Pero yo tengo una promesa de parte de Dios donde dice que yo y mi casa le vamos a servir a Dios, y por lo tanto yo estoy aferrado a esa promesa, aleluya, que mi casa y yo le serviremos a Jesús, que mi casa será llamada casa de oración, aleluya, y yo estoy convencido y estoy creyendo que va a ser así, de esa manera. De pronto yo voy a partir en la presencia del Señor, de pronto yo no lo vea, aleluya, pero vienen unos descendientes, aleluya, que de pronto mi casa, aleluya, va a ser la casa en la cual va a respirar paz, en la casa en la cual va a respirar amor, en la casa en la cual va a respirar confianza, fe, creyéndole a ese Jesús. Y yo creo, aleluya, en que mis descendientes van a ser discípulos de Jesús de una manera especial y maravillosa. Yo estoy creyéndole a ese Jesús por intermedio del Padre, aleluya. Yo estoy creyéndole a ese Jesús en su promesa de que Jesús va a cumplirlas en mi vida, aleluya. Aún estando yo en su presencia, veré la gloria de Dios, aleluya. Vamos a ver un pasaje, aleluya. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice o llega a nuestra vida, muchas veces creemos que es para que cuando Dios se manifieste sea para darnos casa, carro y becas. No, mis amigos. Si usted está pensando en eso, en que usted está buscando a Jesús para que Jesús supla sus necesidades materiales, déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Usted tiene que venir a Jesús convencido de que Jesús va a arreglar primeramente su vida espiritual. A eso es lo que tenemos nosotros primeramente que llegar a Jesús. Dice la palabra: buscad primeramente las cosas de arriba, porque las cosas terrenales se vienen arreglando por añadidura. Vienen a ser, aleluya, un bálsamo. Pero primeramente nosotros tenemos que buscar su rostro, su reino y su justicia. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, amigo, ahí donde te encuentras, si tú estás pensando que Jesús es un bombero que lo vamos a buscar en los momentos de emergencia, y después se me olvida quién es Jesús, después se me olvida para qué busqué a Jesús, aleluya, déjame decirte
que así las cosas no funcionan con Jesús. Tenemos que tener una fe inquebrantable en Jesús, confiar en Jesús, creer en Jesús. Jesús es el que todo lo puede, aleluya. Y tenemos que creer en ese Jesús. Allá en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se habla de un pasaje muy maravilloso donde Jesús le enseña a los discípulos lo que es tener fe y confianza. Depender de Jesús, confiar en Jesús y creer en Jesús. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 10. En los tres evangelios lo podemos encontrar. Mateo capítulo 10, lo podemos encontrar también en Lucas capítulo 9 y en Marcos capítulo 6. Pero yo voy a leer el de Mateo capítulo 10 del versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aquí cuando Dios comisiona a los 12 discípulos, los comisiona a llevar la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué condición los manda Jesús a llevar la palabra de Dios? Vamos a leer lo que dice la palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, o sea, les dio unas enseñanzas, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Número 1, Dios nos llamó para predicar su palabra. Mire lo que Jesús les dice a los discípulos. Y aquí es donde, mis amigos, es donde aquí es donde Jesús les imprime a ellos el tener fe en creer y en obedecer. Mire, dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimentación, o de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Aquí en este pasaje de la palabra no se escucha ni se lee la palabra fe, ni la palabra creer, ni la palabra confianza. Pero aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos que ustedes tienen que creer y confiar en lo que ellos han aprendido de Jesús, en creer, en confiar. Dice la palabra que Jesús les dijo: ustedes van a sanar enfermos, a resucitar muertos, van a limpiar leprosos, van ¿cómo es que? No deben llevar nada en el camino. O sea, los mandó con una mano adelante y con otra mano atrás. Ahora yo pregunto, en este tiempo, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno y maravilloso. Si a nosotros nos mandase el pastor o los pastores: mis hermanos, váyase para una obra que le voy a mandar allá a predicar al barrio más difícil que ustedes por su mente pasen. Pero ni para el pasaje, ni para la bolsita de agua, ni para un pan de 200 duros, nada. Usted se va
confiando en la palabra de Dios. Dios dice que no dejes llevar absolutamente nada, solamente tu confianza en Jesús, solamente tu fe en Jesús, creyéndole a ese Jesús donde Él dice que vamos a recibir más de lo que nosotros llevamos. Aleluya. Él dice aquí en su palabra que si vamos a recibir de gracia, tenemos que dar de gracia. Y aquí es donde muchas veces está el inconveniente y el problema en el ser humano. Porque muchas veces recibimos bendiciones. No tenemos nada y recibimos de parte de Dios muchas bendiciones. Ajá, y estamos dando de gracia. Si estamos confiando en ese Jesús, estamos creyendo en ese Jesús. Dios, mire, la fe no es porque yo la quiera tener. La fe viene por un don de Dios. Y a cada uno de nosotros nos dieron una medida de fe conforme a nuestras capacidades. Así Dios nos ha repartido ese don a cada uno de nosotros, a que tengamos esa fe y esa confianza. Por eso es que de pronto muchas veces hemos visto y hemos palpado o hemos escuchado testimonio de personas, aleluya, que nos van y solamente con ponerle la mano al enfermo, el enfermo sana. Y muchas veces usted dice, pero si yo también soy cristiano, si Dios también a mí me ha dado fe. Dios nos da la medida de fe conforme a nuestras capacidades, no dudando. De pronto el hermanito, la hermanita tiene ese grado de fe más alto que el de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Confiar y creer en ese Jesús. Ahorita leímos ahí en Juan que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero que confiemos, porque ya Él venció al mundo. Ahora mismo el mundo tiene una aflicción muy grande, ¿verdad? Y muchos han partido a la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo que de pronto usted no ha tenido fe para que su familiar se enferme. Yo no he dicho que usted no ha tenido fe para que de pronto ese amigo, vecino, hermano, familiar haya partido. No, yo no estoy diciendo que usted no haya tenido fe. Lo que estoy diciendo es que Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. De pronto a uno nos dio así, otros así, otros más grandes. Y a cada uno de nosotros nos dio fe. Pero en el mundo ahora mismo hay una aflicción, hay un problema bien grande, aleluya. Y allá en la segunda carta, en la primera carta de los Corintios y allá en Romanos, aleluya, dice que este momento de tribulación, aleluya, no va a ser comparado con la gloria venidera de Cristo. Y yo lo estoy creyendo. Este momento difícil, el cual estamos pasando aquí en la tierra, aleluya, esto no va a ser comparado con lo que Dios nos va a dar, con su gloria, con su amor, con su bendición, aleluya. No va a ser comparado con la gloria venidera de Cristo, aleluya. Y usted y yo tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Usted tiene que estar confiado, usted tiene que tener esa fe, tenemos que tener esa esperanza, aleluya. ¿Sabes qué, mi amigo? Ahí donde te encuentras, tú tienes que tener esa medida de fe y confiar y creer que un día vamos a ver a ese Jesús cara a cara. Yo no sé si tú estás anhelando y estás creyendo y estás teniendo la fe de que Jesús un día va a venir por su iglesia, aleluya, y nos iremos con Él en las nubes y nos vamos a sentar a la mesa con Él. Y yo estoy confiando y estoy creyendo en que va a ser de esa manera. Yo anhelo la venida de Jesús, yo amo la venida de Jesús, yo creo en la venida de Jesús, aleluya. Y por eso, amigos, tenemos que estar preparados, porque no se sabe ni la hora ni el día. Solamente hay que estar confiados, creer que Jesús levantará su iglesia y usted y yo nos iremos con ese Jesús. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe como la semilla de mostaza.
¿De qué grande es la semilla de mostaza? Por ahí la vi la otra vez. Es una miniatura, es una semilla de mostaza. Pero la palabra dice que de esas semillitas sale un árbol grande, frondoso, aleluya, donde dice que después las aves hacen sus nidos ahí en ese árbol, aleluya, y que a nosotros nos sirve de cobertura. Ese árbol viene a ser Cristo en nuestras vidas. Si nosotros tenemos fe como una semilla de mostaza, Jesús dice en su palabra, le diréis a ese árbol o a ese sicomoro, desráigate de ahí y plántate en el mar. Si usted tiene esa fe y esa confianza como esa semilla de mostaza, se hará conforme lo que Jesús nos enseñó en su palabra, diciendo que si le decimos a esa montaña, muévete, la montaña se moverá. Pero tenemos que tener fe y confianza, creer en Jesús. Aleluya. No sé cuál es tu grado de confianza, no sé cuál es tu grado de fe, pero sea cual sea tu grado de fe y tu grado de confianza en Cristo Jesús, tienes que ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica esa fe, de confiar en Cristo Jesús, de que Jesús todo lo puede. Y por último, te voy a decir otra de las enseñanzas que Jesús nos dejó, y se encuentra allá en Juan también. ¿Se acuerdan de Lázaro, de sus hermanas, de María y de Marta? ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, que eran grandes amigos de Jesús, pero dice la palabra de Dios que este hombre, este gran amigo de Jesús, murió, aleluya. Y sus hermanas estaban esperando que este Jesús viniese a su casa, a su tierra, para que Jesús sanase a su hermano. Pero sucedió lo que muchas veces ha pasado en este tiempo. A muchos amigos, muchos familiares, nos hemos quedado esperando de que Jesús llegase a nuestra vida para que nuestro familiar sanase, se levantase de ahí del lecho de los enfermos y estuviese nuevamente con nosotros. Pero muchas veces nos pasa como a Marta. Muchas veces nos sucede como a Marta. Cuando el Señor llegó allá a ese lugar, aleluya, lo primero que hizo Marta fue reprocharle al Señor por qué no estuvo ahí en ese momento cuando su hermano estaba enfermo. Muchas veces nosotros le reprochamos a Dios: ¿por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué nos dejaste huérfanos? ¿Por qué nos dejaste desamparados? Aleluya. Pero es que Jesús llega es en el momento justo y necesario. De pronto hoy estamos viendo terrenalmente y materialmente que nuestro familiar ha partido, pero se nos ha olvidado la promesa de Dios, de Jesús, donde Él dice que primeramente cuando Él venga, los que primeramente se van a levantar son los muertos en Cristo Jesús. Se nos ha olvidado esa promesa y reprochamos ahora en este tiempo la partida de nuestro ser querido. Yo fui objeto de eso cuando mi padre murió, pero hoy estoy entendiendo esa palabra del Señor, su promesa. Aleluya. Que si Jesucristo viniese en este momento, yo sé que mi padre va a ser primeramente levantado antes que yo, si estoy aquí en la tierra. Y yo tengo que estar alegre y confiado, creyendo que va a ser así. Entonces Marta le reprocha al Señor que por qué no estuvo, que por qué, y vienen los por qué, y esos son los por qué que en este tiempo muchas veces no encontramos respuesta, aleluya, y a veces no es el por qué, sino el para qué. Y Jesús llega en ese momento, aleluya, y Jesús se compungió y lloró, y Jesús, aleluya, se entristeció por todas esas situaciones. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús hacia Marta? O hacia la hermana de Lázaro. Mujer, ¿no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios? Amigo, amiga,
mujer que te encuentras angustiada, desesperada, triste por las situaciones por las cuales estás pasando, hoy te digo lo que Jesús nos enseña en su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te preocupes, dice la palabra. Jesús nos enseña también esa palabra donde dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os los haré descansar. Esa es una promesa maravillosa para ti y para mí. Jesús nos hará descansar del momento difícil y de la tribulación por la cual estamos pasando. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno y es maravilloso. Dios es eterno y es perfecto. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias. Así como un día te dijeron los discípulos: oh Jesús, aumentanos la fe. Hoy te pido, Señor, conforme a esa medida de fe que nos has dado, ayúdanos a seguir creyendo, Señor. Acuérdate, Señor, cuando a ese paralítico, Señor, no lo podían meter dentro de la casa ahí donde usted estaba sentado enseñándole a todas las personas, y la casa estaba llena y no había forma de meter a este paralítico, Señor. Y estos 4 hombres, aleluya, dice la palabra, Padre, que ellos buscaron y usted le dio las estrategias de meterlo por el tejado, y ellos lo bajaron y lo pusieron a tus pies, Jesús. Y usted no se maravilló tanto por las cosas o porque usted iba a levantar a este enfermo. Usted se maravilló, oh Señor, por la fe de ellos, porque estaban creyendo que usted podía levantarlo. Porque estas personas, estos hombres, aleluya, estaban confiados en que usted podía hacer ese milagro. Creo también en que usted puede hacer un milagro en la vida del que en esta hora se encuentra angustiado y atribulado. Yo sé, Señor, que tú puedes hacerlo. Acuérdate de la mujer del flujo de sangre también, oh Jesús, la cual ya después que había gastado todo, Señor, en médicos, ya esta mujer se encontraba desesperada y ya no tenía esperanza de ninguna especie. Pero un día pasaste, Señor, por ese lugar, por esa calle, por el lugar donde esta mujer se encontraba, y ella vio en ti esa esperanza, Señor. Ella vio en ti, Señor, la salvación. Ella vio en ti, Señor, la solución al problema que ella tenía. Y esta mujer, como pudo, Señor, llegó a donde ti, y ella dijo entre sí, en su pensamiento, que si tan solamente ella tocaba el borde de tu manto, Señor, ella iba a ser sana. Y así como tal tú nos los enseñas en tu palabra, Señor, esta mujer, después que tocó el borde de tu manto, Señor, cesó ese flujo de sangre, Señor. Así vas a hacer con esa mujer que se encuentra enferma ahí en su casa. Esa mujer que está padeciendo de ese dolor de cabeza, esa mujer que está padeciendo de ese cáncer, esa mujer que está padeciendo, aleluya, de cualquier enfermedad, Señor. Si ella, Señor, llega donde ti y toca el borde de tu manto, ella será sana y será salva. Jesús, y nos enseñaste, Señor, que por la fe, que por su fe, Señor, ella fue salva. Y te damos gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus milagros. Gracias porque, Dios mío, nos has dado la oportunidad de creer, confiar y tener la única esperanza que eres tú, oh Jesús, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.